organización no gubernamental Fundamedios fue notificada con el inicio de su proceso de disolución, pues según la Secretaría Nacional de Comunicación incumplieron su propio estatuto y el reglamento del Sistema Unificado de Organizaciones Sociales. César Ricaute, director ejecutivo de Fundamedios, nos acompaña. Bienvenido. Buenos días, Gabriela, y a toda la audiencia de Contacto Directo. La SECOM acusa a Fundamedios de difundir mensajes, alertas y ensayos con indiscutibles tintes políticos que dejan clara la posición de esta organización social, cuyo ámbito de acción debería desenvolverse en relación a la comunicación social y al periodismo. Como prueba, presentaron varios mensajes publicados por Fundamedios en su cuenta de Twitter, como la reproducción de los blogs de los periodistas José Hernández y Roberto Aguilar y la campaña en rechazo a la candidatura de Patricio Pazmiño para juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para la SECOM, estas publicaciones son políticas partidistas. ¿Ustedes cómo las califican? De periodismo político, de impulsar el periodismo político, que está claramente en nuestra misión institucional, Gabriela y amigos televidentes. Nuestro estatuto, que es es citado por la SECOM de forma absolutamente parcial y manipulada. Se puede leer claramente en los objetivos específicos de la organización que están aquí en el artículo 10 que nos cita la SECOM, de que tenemos la misión de gestionar e impulsar programas de comunicación social, es decir, podemos perfectamente divulgar material periodístico como lo de los periodistas Roberto Aguilar y José Hernández. Estos 54 tweets que la SECOM utiliza como prueba contra nosotros, Gabriela, es realmente una cosa que falta a la lógica. En su misma acusación, ellos dicen que nosotros deberíamos estar enfocados en temas de periodismo y comunicación social. Si las columnas de dos periodistas importantes como José Hernández y Roberto Aguilar, que además se quedaron, recordemos, sin voz, se quedaron sin espacio para publicar tras el cierre de Diario Hoy provocado por las políticas de este gobierno, si no podemos divulgar esos espacios, esos blogs, realmente yo creo que ya hemos llegado a un límite absolutamente insoportable de imposición del silencio. Con este proceso de disolución, ¿de qué forma se está atentando contra las libertades de expresión y de asociación? Contra la libertad de asociación es clarísima en el momento en que se cierra una organización por causales absolutamente abusivos, arbitrarios, subjetivos, ¿no es cierto? Porque las acusaciones de la SECOM no tienen ni pies ni cabeza, no tienen lógica, no tienen racionalidad, y lo más grave es que vamos a tener que presentar pruebas de descargo ante nuestro mismo acusador para que ese acusador sea al mismo tiempo el juzgador, juez y parte, una vez más, una institución del Estado. Libertad de expresión, porque lo que nos dice la SECOM, el mensaje que manda a todas las organizaciones sociales del país es que no pueden haber pronunciamientos. Es como si se hubiera privatizado la política en este país, que es solamente propiedad de un grupo, del partido de gobierno, que cualquier otra opinión, ¿no es cierto?, que contraríe esa opinión del partido de gobierno es política de la mala, es política prohibida, lo cual es absurdo. La defensa de derechos humanos, Gabriela y amigos oyentes, es por supuesto una actividad política, eso es innegable, pero es absolutamente legítimo y la Constitución lo garantiza. Lo que no hacemos en Fundamedios es política partidista. La política partidista está definida en el Código de la Democracia y yo quisiera que me diga la SECOM en qué punto del Código de la Democracia o de las atribuciones y funciones y actividades que realizan las organizaciones políticas del país incurre Fundamedios. Nosotros no tenemos ni candidatos, ni tenemos programa de gobierno, ni capacitamos a nuestros socios y miembros para que lleguen al poder político. No hacemos absolutamente nada de eso. Ahora, según la SECOM, hace más de 2 meses, el 23 de junio, pidieron a Fundamedios que cumpla su propio estatuto, artículo 6, y acate la prohibición de ejercer asuntos de carácter político. Y ante la negativa, iniciaron el proceso de disolución. Hay otra disposición del estatuto, como la del artículo 10, letra K, que permite esas actividades dentro del objeto social. Absolutamente. Nosotros estamos absolutamente capacitados y tenemos la función, según nuestros propios estatutos y según la ley,
de hacer lo que estamos haciendo. Las actividades de Fundamedios son legítimas, son legales y son necesarias para el país. Y es por eso que hemos dicho que vamos a encontrar la forma, que aunque nos retiren la personería jurídica, seguir haciendo este trabajo que consideramos fundamental, necesario para monitorear, para defender, para proteger libertades esenciales. Justamente Fundamedios ha monitoreado el ejercicio de la libertad de expresión desde que fue fundada. La acusación de hacer política es la misma con la que se ha acusado a periodistas y medios cuando han pronunciado opiniones que disgustan al gobierno. Exactamente. Como decía antes, hay una especie de privatización de la política entendida como discusión de lo público, ¿no es cierto? Solamente el partido de gobierno pretende adueñarse de la discusión política, de la discusión pública. Entonces, en el caso de Fundamedios, nos intentan decir que cualquier posición de crítica ante las políticas de gobierno, ante la prensa, ante la libertad de expresión, estas políticas de constante acoso a las organizaciones sociales no van a ser permitidas, no van a ser admitidas. Por eso, Gabriela, respondiendo incluso a su pregunta anterior, por eso es que esto significa un gravísimo atentado contra las libertades de prensa y de expresión. ¿Cuál es el estado de la libertad de expresión en Ecuador conforme a los estándares internacionales? Crítico. Ecuador es un país no libre, según diversos informes en temas de libertad de prensa. Hemos registrado 1.304 agresiones contra periodistas en todo este periodo. Este año, 2015, ya tenemos récord, hemos batido récord de agresiones contra periodistas. 274 agresiones contra periodistas, frente a 252 que se registró durante todo el 2014. Es decir, en lo que llevamos de este año, en 8 meses y un poquito más, ¿no es cierto? Tenemos ya muchísimas más agresiones de lo que fue todo el año pasado. Esto configura una situación absolutamente crítica para el ejercicio del periodismo libre e independiente. El gobierno, y esto no es un misterio, considera la existencia de prensa privada un grave problema y a los periodistas independientes como corruptos y mediocres, y los está atacando y acosando todos los días. Ustedes han recibido el respaldo de varios organismos internacionales de defensa a la libertad de expresión y a los derechos humanos. Hoy presentarán las pruebas de descargo. ¿Qué otras acciones presentarán? Gabriela, hemos recibido más de 100 cartas, comunicados, gestos solidarios. Incluso, mire que la hermana de Leopoldo López, Adriana López, la misma noche que se anunció la sentencia contra el líder de la oposición venezolana, se tomó el trabajo de enviarnos un mensaje de solidaridad. Al revés, tenemos que denunciar, porque así se ha planteado, que organismos o personas se están tomando el nombre de organismos como la FENAPE para contratar páginas enteras a un altísimo costo y decir que eso representa la voz de los periodistas. Hoy presentaremos a las 4 de la tarde las pruebas de descargo ante la SECOM, Gabriela. Gracias a César Ricaute, director de Fundamedios, por acompañarnos aquí en Contacto Directo.